trastornos motores, ¿no? Del esófago. Los trastornos motores esofágicos involucran una serie de patologías que están asociadas a la motilidad del esófago propiamente dicho, ¿no? La sintomatología del cuadro clínico es muy similar a otras patologías, por eso que en esta clase se asocia tanto trastornos motores como cáncer de esófago, ¿no? Porque comparten clínica parecida, ¿no? Los trastornos motores de esófago se puede presentar cuadros de disfagia y dolor torácico, ¿no? Que también podemos encontrar en patologías pues, de otro tipo, ¿no? Los trastornos motores de esófago, quiera que no, van a resultar de unas patologías que se pueden dejar, como quien dice, a descartar, ¿no? Como segunda instancia, cuando se evidencia patologías más frecuentes o más epidemiológicamente hablando, ¿no? Más frecuentes en un perfil epidemiológico en alguna población, ¿no? Entonces, la manera de introducción podemos decir que aparte del acto deglutorio que todos tenemos, que todos hacemos, no existe alguna actividad contráctil espontánea en el esófago, ¿no? Es decir, la mayor parte es involuntaria, ¿no? Eh, Generalmente el esfínter esofágico superior como el esfínter esofágico inferior están cerrados y durante la deglución ocurre pues una onda de apertura o relajación del esfínter esofágico superior, ¿no? A medida que va avanzando el bolo a través de todo lo que la longitud del esófago va a condicionar que se provoque una relajación también de la unión esófago-gástrica y posterior cierre de la misma, ¿no? Eh, este mecanismo que es complejo realmente está supeditado o controlado por el sistema nervioso empírico, ¿no? Creo que eso ya deben haberlo revisado, ¿no? Tenemos los plexos neuronales, ¿no? Los cuales se encuentran las neuronas preganglionares a nivel del núcleo motor dorsal del nervio vago, décimo par, ¿no? Y van a formar conexiones a nivel del peso mientérico, ¿no? Que van a proyectar neuronas motoras, excitatorias o inhibitorias, que a su vez van a ir directamente hacia la célula muscular lisa, ¿no? No olvidemos que anatómicamente o histológicamente los dos tercios inferiores del esófago generalmente están formados por células musculares lisas. Cuando se activan las células musculares excitatorias, van a provocar la contracción de las células musculares y existe un neurotransmisor aquí que interviene, que es la acetilcolina, ¿no? Cuando se ocurre lo contrario, el efecto eh, inhibitorio, la relajación, el mediador que interviene es el óxido nítrico. Nunca hay que olvidar esto porque estas sustancias tienen mucho que ver en la mayor parte de, digamos, actividades fisiológicas de los células muscular lisa, ¿no? Entonces, mencionamos, ¿no?, de que los trastornos motores generalmente vienen en presentar en un paciente un cuadro clínico caracterizado por disfagia y dolor abdominal, y dolor torácico, ¿no? De todos los trastornos motores, la acalasia es el que está mejor estudiado, mejor caracterizado, es el que tiene un diagnóstico más claro y definido, e incluso un tratamiento más definido, ¿no? Pero, sin embargo, existen otras alteraciones, ¿no? Como la falta de relajación de la unión esófago-gástrica, los espasmos esofágicos, ¿no? El esófago hipercontráctil, la ausencia de contracciones o el síndrome de motricidad ineficaz, que también pueden causar en mayor o menor grado sintomatología. La exploración inicial para estos trastornos se hace a través de la endoscopía alta, ¿no? O la esófago-gastro-duodenoscopía, que inicialmente nos permite descartar que no haya lesiones de tipo estructural, ¿no?, que permitan explicar los síntomas en el paciente. Posteriormente, la manometría de alta resolución es el diagnóstico o es el gol estándar para interpretar, me, bueno, para llegar a digamos, qué tipo de trastorno está provocando la molestia en el paciente a través de la
interpretación de la exploración y mediante un estudio que consiste en una prueba de imagen funcional del esófago. Este estudio de manometría de alta resolución nos permite ver en detalle cómo empieza la dilución mediante imágenes con colores que simulan, digamos, las zonas de alta presión y de baja presión, y nos van a dar una idea de qué está ocurriendo tanto en el tubo esofágico como a nivel de los esfínteres, ¿no? Eh, Eso vamos a irlo viendo a medida que avanzamos. Ahora, no olvidar que también hay fármacos que pueden alterar la motilidad esofágica, de tal manera que durante la anamnesis hay que preguntar al paciente si está tomando algunos medicamentos que puedan provocar la aparición de estas molestias, ¿no? Clásico es el caso del consumo de opiáceos, ¿no? Que pueden condicionar un trastorno motor tipo acalasia, ¿no? Los opiáceos no se olviden, pues, como la oxicodona, ¿no? La codeína, que pueden ser medicamentos que se utilizan en pacientes con patologías que requieran su uso y que pueden condicionar este fenómeno. Entonces hay que averiguar siempre también qué puede estar pasando, ¿no? Hay fármacos que pueden provocar inflamación de la mucosa, ¿no? Y erosiones, ¿no? Antibióticos como las tetraciclinas, la clindamicina, los antiinflamatorios, ¿no? Fármacos que pueden disminuir la presión del esfínter esofágico inferior y de las contracciones esofágicas, como los nitritos, los calcio antagonistas, la teofilina, el salbutamol, el sildenafilo, las benzodiazepinas y, como mencioné hace un momento, las opiáceos, ¿no? Que incluso pueden dar un tipo de pseudoacalasia, ¿no? Y hay fármacos que pueden, al contrario, incrementar la presión o el vigor de las contracciones esofágicas, ¿no? Simulando pues trastornos espásticos, ¿no? Tal cual como la atenolol, la peristomina, la, la buspirona, la frucalopride, ¿no? Algunos antibióticos como la acitromicina. Entonces, regresando a los métodos diagnósticos que se tienen que hacer antes de definir claramente si estamos ante un trastorno motor, la endoscopía alta, ¿no? O la evaluación esofágico-gastroduodenal, es el examen de primera línea y su propósito es ver en vivo y directo si no hay alguna alteración anatómica pues, que explique el problema, ¿no? Es interesante lo otro que puede ayudar la endoscopía, es que si no se encuentra mayor alteración, permite tomar muestras de la mucosa del esófago para descartar alguna patología, ¿no? Tal es el caso de la esofagitis eosinofílica, que puede dar también manifestaciones de disfagia o dolor torácico, pero en el contexto de que no haya ninguna lesión evidente, pues, que comprometa la estructura esofágica, ¿no? Eh, el tránsito esófago-gastroduodenal, el tránsito varitado, de preferencia, es un estudio, ¿no? Que nos va a permitir valorar la anatomía de la unidad de la unión esofagástrica y el tránsito esofágico, ¿no? También nos permite descartar trastornos, digamos, orgánicos, ¿no? Como una anomalía anatómica, un obstáculo, algo que impida que el esófago pueda vaciarse libremente hacia el estómago, ¿no? Y lo interesante es de que este examen, si es cronometrado, es mucho mejor, ¿no? Nos va a permitir valorar el vaciamiento esofágico, ¿no? Mediante la ingesta de contraste, ¿no? Hidrosoluble, que va midiendo al minuto, a los 2 minutos, a los 5 minutos después de la ingesta, una solución de bario diluida al 50%, ¿no? Y nos va a permitir, pues, si es que hay alguna alteración también al ritmo del pase de contenido hacia el estómago. Eh, Aquí podemos ver, por ejemplo, un estudio de tránsito, ¿no? Donde vemos la clásica imagen, ¿no? De la calasia, ¿no? Por supuesto que este es ya un cuadro avanzado, ¿no? En el cual vemos un incremento del diámetro del esófago, ¿no? Incluso el aspecto sigmoideo le mencionamos, ¿no? Y cómo en la parte más distal va terminando en un pico que se llama, ¿no? El signo del pico de pájaro de punta de lápiz, antes de pasar el contraste hacia el estómago, ¿no? Eso es lo clásico desde el punto de vista radiológico, ¿no? De hecho, que este es un fenómeno ya avanzado, un paciente pues que ha tenido este problema ya buen tiempo, ¿no? Otros estudios que se pueden hacer, eh,
También esto está la manometría esofágica, que se puede realizar junto con la medición de la impedancia esofágica, que son ya para ver estudios de medición de desplazamiento de fluidos en el esófago, ¿no? La planimetría mediante impedancia o endoflick también va a permitir valorar la distensión de la unión esófago-gástrica y la respuesta del esófago desde el punto de vista contráctil a la distensión. Pero estos son estudios ya más específicos cuando hay duda, ¿no? Cuando estamos entre la duda, será una calaza, será un espasmo esofágico. Y son de uso más restringido a centros de alta investigación o centros muy especializados, ¿no? La ecoendoscopía o la endoscopía ecográfica también puede estar indicada siempre y cuando se sospeche que puede haber algún trastorno que esté infiltrando la parte distal del esófago y que puede estar condicionando este fenómeno obstructivo, ¿no? Que impide el paso normal del contenido esofágico al estómago, ¿no? La tomografía computarizada también eso tiene digamos, una utilidad parecida, ¿no? Para descartar alguna infiltración a nivel del mediastino, que esté condicionando infiltración a nivel del esófago distal y esté condicionando pues este fenómeno, ¿no? Ahora, el diagnóstico, el gol estándar para valorar los trastornos motores, la manometría de alta resolución, ¿no? Es la técnica de referencia para el diagnóstico de los trastornos motores esofágicos, ¿no? Y va a permitir valorar las variaciones de presión, ¿no? Que se registran a lo largo del esófago, desde la orofaringe hasta el estómago proximal, ¿no? Y esta valoración manométrica de alta resolución es la base para la clasificación de Chicago, ¿no? La clasificación de Chicago, que está ahí en su versión 4.0 del 2021, define los trastornos motores a partir de la manometría de alta resolución, ¿no? Esta última versión ya propone un protocolo en el cual estandariza la exploración y clasifica los trastornos motores en dos categorías: trastornos de relajación de la unión esófago-gástrica y los trastornos peristálticos, ¿no? Entonces, eh, la manometría de alta resolución define de esa manera a los trastornos relacionados con aquí lo vemos, ¿no? Entonces, a la mano izquierda, bueno, mano derecha, a la mano izquierda de acá de la diapositiva están los trastornos de relajación de la unión esófago-gástrica y a la mano derecha están los trastornos peristálticos, ¿no? Esto es lo que en su última versión está definiendo la clasificación de Chicago. Entonces, para ir decantando en qué tipo de trastorno se ubica el paciente que tiene, por supuesto, con molestias de disfagia o de dolor torácico, que eso es lo base, y que tiene una endoscopía dentro de lo normal, que tiene un estudio validado probablemente con cierta sospecha de haber un trastorno ¿no? del flujo normal del esófago al estómago, o que viene y tiene de repente un estudio de biopsias esofágicas normales, ¿no? No, no características de una esofagitis eosinofílica, ¿no? O que viene con una evaluación cardiológica que decanta de hecho que no tiene ningún problema cardiológico. Entonces hacemos la manometría para descartar un trastorno de motor esofágico, ¿no? Que explique ese dolor torácico o esa disfagia sin una explicación clara. Entonces, en la primera etapa de estos estudios implica que el paciente tenga que hacer 10 devoluciones líquidas en la posición de acostado, ¿no? Y se va a hacer una medición, ¿no? De un principio o de un parámetro técnico. El PRI es un parámetro técnico, ¿no? Que implica mide cuánto de presión hay a nivel de la parte distal del esófago, ¿no? Y de acuerdo a los diferentes métodos que se utilizan o digamos, marcas de equipos que se utilizan, cuando este PRI, ¿no? Esta valoración de la parte distal del esófago eh, está con una presión de aproximadamente más de 15 milímetros de mercurio, en esta posición de acostado significa que hay un trastorno, digamos, de
falta de relajación del esfínter esofágico inferior, ¿no? Y a la par, cuando eso ocurre, ¿no? Está por encima de lo normal, y si hay 100% de contracciones ausentes, es decir, no se ven contracciones durante el paso del bolo, de las degluciones, ¿no? O hay algunas prematuras, podemos pensar que este paciente está ubicado en lo que son los trastornos de relajación de la unión esofagogástrica e incluso si es 100% de contracciones ausentes dentro de lo que es la acalasia, ¿no? Entonces la acalasia viene a ser un trastorno motor en el cual hay una disminución de la relajación del esfínter esofágico inferior y a la par hay un 100% de peristaltismo o contracciones ausentes, ¿no? No se mueve el esófago, ¿no? Y abajo está el esfínter bien contracturado. Eso es la manera más fácil de explicar esta parte, ¿no? Y a su vez subclasifica a la acalasia en tres, uno, dos y tres, dependiendo de la presencia de algún grado de presurización o la presencia de algún mínimo porcentaje de contracciones prematuras que pueden ocurrir, ¿no? Que no son, digamos, contracciones hábiles para la función de esofágica, ¿no? Entonces, si el 100% de contracciones están ausentes y no hay nada de presión en la luz esofágica y la presión de relajación del esfínter esofágico es anormal, está por encima de 15 milímetros, estamos hablando de una calasia tipo 1, ¿no? Cuando el 100% de contracciones están ausentes, pero hay algún porcentaje de presurización, ¿no? Que sea menos del 20%, ¿no? Estamos hablando de una calasia tipo 2. Y si hay un 20% de contracciones prematuras, ¿no? Estamos hablando de una galaxia tipo 3, ¿no? Entonces, estos son los valores que permiten diferenciar a los pacientes eh, en relación con la manometría de alta resolución en relación a una galaxia. Sin embargo, si persiste en el estudio con los pacientes que hay una, digamos, falta de relajación del esfínter esofágico inferior, pero hay algún porcentaje de contracciones, ¿no? En el estudio, entonces pasa a una etapa segunda de evaluación en la cual se le hace tomar nuevamente devoluciones líquidas, esta vez en la posición sentada, ¿no? Las mismas que son rápidas y vemos nuevamente la valoración de qué tanto de relajación hay en el esfínter esofágico inferior, ¿no? Eh, entonces aquí se valoran ambas ubicaciones, el paciente acostado y el paciente sentado, ¿no? Y se ve si hay una elevación de la presión también a nivel de la luz esofágica, ¿no? Si no se presenta ninguna alteración de este tipo, entonces no hay una evidencia de destrucción de la unión esofagástrica, pero sí encontramos alguna elevación de la presión intrabolo o presurización de la luz esofágica, se puede pedir un estudio del tránsito esofágico cronometrado o el endofil que les mencioné hace un momento, ¿no? Y si aquí se encuentra una alteración, estamos hablando de un déficit de relajación de la unión esofágica, y si no se encontrara acá, en todo caso no hay una evidencia de destrucción de la unión eh, esofagástrica, ¿no? Entonces, para ponerlo más claro, en los casos de los pacientes que tienen una PRI alterada, ¿no? Pero en los cuales sí se encuentra algún grado de peristaltismo presente, ¿no? Entonces hay duda, ¿no? ¿Será esto un trastorno de acalasia o de repente hay solamente un déficit de relajación de la unión esofagástrica? Se hace estos estudios que acabo de mencionar, ¿no? Un tránsito varitado o el endofil para valorar efectivamente si solamente es una obstrucción o de repente puede ser incluso una acalasia incipiente, ¿no? Que es el otro diagnóstico diferencial. Lo que sí debe quedar claro es que en la acalasia hay falta de relajación del esfínter esofágico inferior, es decir, una mediana mayor de 15 milímetros de mercurio en la medición, en el PRI, ¿no? Y ausencia de peristaltismo, 100% no hay contracciones, ¿ya? Ahora, si esto está normal, puede decir, la PRI está normal, ¿no? Eh, También se pasa a la segunda etapa de las diluciones líquidas en posición sentada y que son diluciones rápidas, ¿no? Y aquí nuevamente ya hablamos ya del otra ala de las alteraciones a niveles
del esófago. Entonces, si aquí la presión de relajación eh, de la esfínter esofágico inferior se mantiene elevado, ¿no? Más elevación de la presión intrabolo presurización, entonces pasa nuevamente a sospecharse de que se trata de un problema de tipo eh, acalasia o una acalasia incipiente. Si no ocurriera eso, hay que valorar cómo están las contracciones peristálticas, ¿no? Es decir, si el pie está normal, ¿no? Si el 100% de contracciones están ausentes, entonces se puede hablar de que este paciente tiene un trastorno peristáltico tipo de ausencia de contracciones, ¿no? Si eso no ocurriera y hay un 20% de contracciones prematuras, entonces estamos hablando de un fenómeno de espasmos esofágicos, ¿no? Si al contrario lo que se demuestra es que hay un 20% de evoluciones hipercontráctiles, estamos ante un esófago hipercontráctil. Si no ocurriera esto y más bien se encontrara que el 70% son contracciones ineficaces o ausentes, estamos vueltas hacia un síndrome de motricidad ineficaz. Y si se viera todo normal, estaríamos en un paciente sin evidencia de trastorno peristáltico y se podría considerar una comida de pruebas a ver si hay por ahí algún trastorno o manifestación de la molencia, ¿no? Entonces, lo fundamental aquí, la evaluación por el MAR, o sea, la manometría de alta resolución y la clasificación de Chicago, como vuelvo a repetir, es la valoración a través de estas 10 ilusiones líquidas en posición de acostado, valorar la medida de relajación del esfínter esofágico inferior. Estoy repitiendo para que más o menos no haya un, que lo que esto es un poco confuso, pero a medida que se va repasando, se va comprendiendo mejor. El PRI mide, como vuelvo a repetir, la relajación del esfínter inferior, está el límite es 15 milímetros de mercurio, pongamos que acá haya salido 20 o 25, entonces pasamos a valorar si hay contracciones o no en el estudio. Si no hay contracciones, ya es una calasia, ¿no? Y ahí mira que valorar a ver qué subtipo es, dependiendo de si hay algún grado de presurización o algún porcentaje de contracciones prematuras. Si no ocurriera eso, hay que hacer otra prueba en una etapa 2 para descartar de plano si efectivamente solamente es una obstrucción de la relajación de la unión esofágico-gástrica o si por ahí puede haber algún fenómeno de una galaxia incipiente, por decirlo, ¿no? O tienen dudas en ciernes sobre el diagnóstico, ¿no? Si la PRI está normal, es decir, está en menos de 15 milímetros, sale un valor de 10 o de 8, ¿no? Se vuelve a hacer una repetición con degluciones y si ahí se demuestra que sí se elevó por encima del valor de 15, ¿no? Entonces pasamos nuevamente a un problema eh, de tipo agalacia, pero si no ocurriera eso, ahí se valora solamente las peristaltismo, las contracciones, ¿no? Es decir, el PRI está normal acá, hay relajación del esfínter esofágico inferior, pero el problema ahora es la contracción del esófago, del tubo esofágico, ¿no? Si no hay contracciones, ausencia de contracciones, si hay contracciones prematuras, ahí están los espasmos esofágicos, si hay contracciones hipercontráctiles, esófago hipercontráctil, y si hay un 70% de contracciones ineficaces o 50% de ausencia, un síndrome de motricidad ineficaz, ¿no? Si no hubiese nada de esto, lo más probable es que no haya nada, ¿no? Y habría que ver otro tipo de patología. Bueno, he tratado de explicar esto paso a paso para que más o menos se entienda, porque esto de acá, como le voy a repetir, es más que nada todos estos datos los da, digamos, un técnico, ¿no? Que es el que realiza las pruebas y la interpretación ya la vemos nosotros en función de esto, la clínica también del paciente. Estos cuadros son básicamente más datos desde el punto de vista técnico, ¿no? Cómo más o menos se interpreta el tipo de los valores que se dan para pensar o considerar una contracción débil, unificada, normal, hipercontráctil, ¿no? O cuando se considera que es una prematura, ¿no? Pero esto es básicamente una interpretación de los valores, ¿no? Pero es así como se ve, digamos, el estudio manométrico, ¿no? En cuanto a eh, vamos a ver por acá, aquí está, en este de acá, este cuadro se ve mucho mejor, ¿no? Aquí vemos en la parte superior está el esfínter esofágico superior. Cuando hay una deglución, hay relajación. El color va variando, ¿no? Es más rojo a menor, a mayor, perdón, presión y se va tornando hacia un azul
cuando hay menor presión, ¿no? Acá está la barra de valores, ¿no? Si es azul es 0 milímetros de mercurio, por ejemplo, está medio moradito, acá bien morado, pues, más de 1500, ¿no? Y veo, por ejemplo, acá, ¿no? Que si se ocurre la dilución, ¿no? Se inicia la contracción a nivel del esófago, ¿no? Acá hay una pérdida de la presión y luego acá aumenta, ¿no? La contracción, ¿no? El movimiento, ¿no? Se valora mediante un valor que se llama ICD, que por ejemplo acá lo han valorado entre 1224 milímetros de mercurio por segundo por centímetro, ¿no? Y va avanzando hacia la zona de la unión esófago-gástrica, ¿no? En este punto es donde ocurre nuevamente la relajación. Aquí es donde se mide, es el famoso PRI que les acabo de mencionar, y si acá eso está por encima de 15 milímetros, definitivamente hay un trastorno de relajación del esfínter esofágico inferior. Bien, entonces ya hablamos acá de la investigación de Chicago, ¿no? Y regresando a los trastornos de la relajación de la unión, ¿no? Estamos mencionando que la calasia es quizás el trastorno mejor caracterizado, afecta a una o dos personas por cada 100.000 habitantes, ¿no? Asocia un defecto de abertura de la unión esofágico-gástrica durante la dilución y hay ausencia de peristaltismo esofágico normal, ¿no? ¿Qué lo caracteriza la galaxia? Fundamentalmente la disfagia, tanto para sólidos como para líquidos, ¿no? Puede haber también dolor torácico, puede haber regurgitación, puede haber baja de peso, ¿no? Y eso con el tiempo. En cuanto a la fisiopatología, se considera que este trastorno está explicado porque existe una pérdida funcional, ¿no? De las neuronas inhibitorias del sistema nervioso entérico, ¿no? Puede haber una destrucción de los plexos mientéricos, ¿no? Que podría ser secundaria, se considera, ¿no? A una inflamación viral, por ejemplo, ¿no? Dentro de pacientes que tengan una genética predisponente, ¿no? Para estos fenómenos, ¿no? También no es para todos los pacientes. Entonces, este mecanismo de denervación, ¿no? Va a provocar, que va a afectar a las neuronas que van a condicionar la inhibición, ¿no? O sea, aquellas que producen óxido nítrico, ¿no? Y esto va a condicionar a la larga una pérdida del control, ¿no? Porque va a existir una predominancia de la excitación neuromuscular, ¿no? Sin oposición inhibitoria, es decir, las neuronas están constantemente condicionando que las células musculares lisas estén contraídas, ¿no? Y no se relajen. Entonces, esto con el tiempo se va a incrementar, ¿no? La potencia de contracción en el cono sumergio como una medida fisiológica, ¿no? Para tratar de, digamos, eh, eliminar esa zona de alta presión distal, ¿no? Y a la larga, como no se logra el objetivo, va a llegar una claudicación de la contractilidad esofágica y aparecen las famosas ondas terciarias esofágicas. Estas ondas no tienen ningún significado fisiológico, son ondas patológicas y que están relacionadas con el agotamiento de la actividad contráctil esofágica. Entonces, cuando ocurre ese evento, el esófago se dilata, ¿no? Empieza a dilatarse y se hace de tipo sigmoideo, como acabo de mencionar hace un momento, ¿no? Entonces, el diagnóstico puede llevarse a cabo definitivamente ante la sospecha de una endoscopía alta, ¿no? Como estudio de primera línea. ¿Qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar un esófago dilatado, vamos a encontrar contenido de éxtasis, ¿no? Puede haber alimentos, puede haber saliva, ¿no? O ocasionalmente puede estar normal, ¿no? La idea de hacer biopsias esofágicas debe ser, actualmente se recomienda ser sistemático, ¿no? Con el fin de descartar una esofagitis eosinofílica, que también puede explicar las molestias relacionadas con la calasia, ¿no? Ahora, la manometría esofágica de alta resolución es, digamos, clave, ¿no? Para el diagnóstico y la diferenciación, ¿no? Como ya mencioné, se va a traducir con una medición de la valoración del PRI, ¿no? Un incremento de la presión, ¿no? Contráctil a nivel del esfínter esofágico inferior y hay una ausencia de la contracción esofágica normal durante las diluciones, ¿no? Ahora, ya mencionamos las clasificaciones, la tipo 1, tipo 2 y tipo 3, ¿no? Ya mencionamos las características hace un momento. Y vamos viendo acá, por ejemplo, el estudio manométrico de una calasia tipo 1, como ven,
Aquí, en el esfínter esofágico superior, hay una disminución de la presión, pasa el bolo y no se ve ninguna, ninguna actividad contráctil en el resto del esófago, ¿no? Y a nivel distal, vemos que la unión esofagástrica mantiene un valor de 30 milímetros de mercurio, ¿no? Un PRI por encima de 15, ¿no? O sea, hay un incremento un incremento de la resistencia al paso del bolo, no hay relajación y no se ve actividad contráctil, ¿no? Esto es lo que se ve en una manometría de alta resolución para una calasia tipo 1. La calasia tipo 2, que suele ser más común, vemos también, ¿no? Que la medida del PRI, perdón, esta es la unión esofágico, la unión esofágica superior. Ahí la relajación, se produce el bolo, no se ve ninguna contracción aparente en el resto del tubo del esfínter, perdón, del esófago. No, sí hay un poquito de incremento de la presurización y la relajación distal no se activa, ¿no? Entonces, esto es lo que caracteriza la calasia tipo 2. Y en la calasia tipo 3 vuelta hay, sí, perdón, no, correcto. Ya. ¿Se ve la diapositiva? Hola. Sí, doctor. Sí, ya, perfecto. Entonces estamos en la calasia tipo 2. Y la calasia tipo 3, en la cual, si bien es cierto, el valor del PRI, es decir, el valor de la presión a nivel del esfínter inferior está por encima de lo habitual, en este caso 30 milímetros, sí se puede observar ocasionalmente alguna contracción prematura, ¿no? Menos del 20%, en menos del 20% de la dilución, ¿no? De estas tres, la calasia tipo 3 es la que menos respuesta tiene a los tratamientos eh, que se proponen para la calasia, ¿no?
en la cual está descrito directamente, ¿no? los tratamientos eh, como el POEM, ¿no? O como la cirugía de Keller, la miotomía de Keller. Entonces, el tratamiento de la calasia se basa en lo que es eliminar la obstrucción a nivel del unión esofágico gástrica, ¿no? Hay tratamientos farmacológicos que son pocos eficaces. Los tratamientos endoscópicos o quirúrgicos son los que se proponen con mayor frecuencia. Entre los tratamientos médicos, el uso de nitratos, ¿no? Antagonistas de calcio, eh, con el objetivo de reducir la presión del esfínter esofágico inferior, no son muy eficaces y por desgracia los efectos colaterales como la cefalea, la hipotensión, limitan su uso. También se puede utilizar la toxina botulínica, ¿no? Porque tiene un efecto irreversible en la liberación de la acetilcolina de las terminaciones sinápticas, presinápticas colinérgicas, ¿no? Cual va a provocar pues una disminución de la presión. La tasa de éxito es muy importante, 80-90%, pero hay que repetir con frecuencia esto cada 6 meses por lo menos, y entonces eso es un poco tedioso y fastidioso. Y a la larga también esto puede condicionar fibrosis a nivel de la mucosa y eso eh, limitar procedimientos terapéuticos quirúrgicos más adelante, ¿no? Entonces, se utiliza más en pacientes ancianos o frágiles, ¿no? La toxina. La dilatación hidroneumática, que tiene como objetivo también disminuir la presión de la unión esofagástrica, tiene como argumentación el hecho de desgarrar las fibras musculares del esfínter esofágico inferior, ¿no? Se utiliza un catéter especial que tiene en la parte distal un globo, ¿no? De por lo menos 30 milímetros de diámetro, no deformable, que se coloca directamente a nivel de la unión esofagástrica y se insufla con agua y aire bajo control coloscópico o endoscópico, ¿no? Esto facilita pues la ruptura de las fibras musculares y posteriormente la disminución pues de la presión a ese nivel, ¿no? Ahora, la miotomía de Heller es una cirugía pues que se realiza con el mismo principio, ¿no? De forma laparoscópica se ingresa a nivel de la zona subcardial y luego se va cortando las filas musculares, ¿no? En contraposición, esta, digamos, alteración de la relajación del esfínter esofágico inferior, la cirugía permite también hacer un procedimiento que permite o impide que se quede el paciente con un trastorno de reflujo persistente, ¿no? Se hace una fundoplicatura posterior, ¿no? Eso hace que el paciente no presente vuelta una, un reflujo gastroesofágico persistente, que es la consecuencia que suele quedar cuando se elimina la barrera a nivel del esfínter esofágico inferior, ¿no? Y la miotomía endoscópica, ¿no? El famoso POE, ¿no? El peroral endoscopy myotomy es el acrónimo en inglés. En los últimos años se ha convertido en un tratamiento popular porque no implica sala de operaciones, se hacen sala de endoscopías. El principio es similar, se hace una tunelización de la pared esofágica, se cortan, digamos, las fibras musculares lisas a nivel de circulares, ¿no? A nivel del esófago y la parte del cardias y 2 a 3 centímetros por debajo del cardias, y esto, un tratamiento es eficaz, las complicaciones son bajas. Lo único que sí que amerita mucho entrenamiento para el endoscopista y tiempo, ¿no? Generalmente se demora 1 o 2 horas hacer el procedimiento. El problemita con el POEN es de que, si bien es cierto su éxito eficacia es importante, el lío es de que un gran porcentaje de pacientes quedan con un problema de reflujo gastroesofágico posterior, ¿no? Dado que, como ya se perdió la tonicidad a nivel del esfínter inferior, el contenido gástrico regurgita fácilmente hacia el esófago, ¿no? Entonces, le quitamos la calaza, pero lo dejamos con reflujo. Y eso a largo plazo aún no se definió. Y probablemente a largo plazo va a haber problemas, ¿no? Porque no olvidemos que el reflujo gastroesofágico es un factor de riesgo para trastornos
fenómenos de cambios a nivel del esófago inferior y pueden conllevar al cáncer, también como vamos a ver en la siguiente clase, ¿no? Entonces esto es un poquito discutido acá cuál es el mejor tratamiento en la actualidad, ¿no? Lo que sí se indica es de que hay que valorar, pues, a quién le conviene más, ¿no? Nosotros aún todavía, porque como mencioné, eso implica un entrenamiento y tener esto, equipamiento básico, ¿no? Se necesitan unos catéteres especiales con punta roma que impida que vayamos a perforar la pared esofágica y algunos otros aditamentos para control de sangrado. Bueno, eso nosotros no lo hacemos, hacemos solamente lo que es dilatación neumática, pero felizmente para nosotros la mayor cantidad de casos que vemos son de tipo 2 que sí responden a la dilatación neumática, ¿no? Y entonces estamos tratando así a nuestros pacientes. En cuanto a los trastornos peristálticos, ¿no? Eh, son menos comunes, son menos comunes. eh, Básicamente se encuentran durante el estudio, pues, pacientes con trastornos disfágicos o dolor torácico que se ha encontrado que no tienen alguna otra alteración. Sí, buena relajación del esfínter esofágico inferior, ¿no? Y bueno, hay unos pacientes que encontramos pues, ausencia de las contracciones esofágicas, ¿no? Entonces, en estos casos hay que descartar patologías secundarias, ¿no? Como la esclerodermia, por ejemplo, que es una patología que afecta al tejido, ¿no? Eh, que, que pertenece a las colagenopatías, ¿no? Trastorno de las colagenopatías, ¿no? Entonces, la esclerodermia eh, puede explicar un fenómeno de este tipo, un esfínter esofágico relajado, con una presión normal, pero que no hay contractibilidad, ¿no? Entonces, aquí también podría ayudarnos, o se podría encontrar en el estudio radiológico cronometrado, ¿no? Un estudio de efecto a nivel del vaciamiento esofágico, ¿no? Que en último caso iría a favorecer una obstrucción de la unión esofagogástrica, ¿no? Ahora, cuando no hay contracciones esofágicas, esto también va a favorecer la aparición de reflujo gastroesofágico, ¿no? Y los pacientes pues, lo van a manifestar como pirosis, como regurgitación ácida, ¿no? En estos casos el tratamiento básico es a través de los inhibidores de bomba, porque vamos a tratar un enfermedad de reflujo, ¿no? Y en normas higiénico-dietéticas para mejorar la deglución. El paciente debe masticar mejor, debe preferir alimentos de textura blanda, consumir líquidos después de la ingesta y no acostarse durante las 2 horas posteriores a la ingesta de alimentos, ¿no? Ahora, los espasmos esofágicos se deben también a un defecto en el mecanismo de inhibición de la motricidad esofágica, ¿no? Estas contracciones posteriores a la deglución se producen prematuramente, en un periodo en el que el esófago se encuentra normalmente relajado. O sea, en el momento en que debería estar relajado, aparece esta contracción. Ahora, cuando hablemos de espasmos, también hay que considerar, como dije hace un momento, durante la evaluación del paciente, ver si no hay tratamientos de opiáceos, ¿no? Porque pueden causar estos también trastornos de ese tipo, ¿no? Y aquí vemos en el estudio manométrico cómo se presenta el espasmo, ¿no? En un menor tiempo de latencia distal. Generalmente este tiempo de latencia distal tiene que ser mayor a 5 segundos, pero, ¿no? O sea, latencia significa la aparición de la contracción en relación a la relajación del esfínter esofágico superior. En los casos de los espasmos, estos aparecen antes, 3.3 segundos, por ejemplo, acá en este paciente, ¿no? Y sin embargo, vemos acá el PRI, ¿no? La relajación del esfínter esofágico inferior está normal, ¿no? No está por encima de 15, está normal, sin embargo, hay una contracción. Y en el estudio radiológico podemos ver acá, ¿no? El famoso aparente esófago sin sacar corcho, ¿no? Los espasmos esofágicos que se van apareciendo antes del tiempo, ¿no?
Entonces, los espasmos esofágicos se van a definir por la presencia de al menos de un 20% de contracciones prematuras, ¿no? En un contexto de relajación normal de la unión esófago-gástrica, ¿no? En la deglución. Perdón. Y para que sea significativo este hallazgo, el estudio manométrico tiene que asociar síntomas como disfagia, dolor torácico, ¿no? Es infrecuente, ¿no? Y el tratamiento puede ser también farmacológico o endoscópico. Los nitratos y los antagonistas de calcio pueden ayudar a aliviar el dolor torácico producido por el espasmo. Los antidepresivos y los ansiolíticos también son eficaces para disminuir el dolor, ¿no? Por ejemplo, la trazadona ha demostrado su eficacia frente a placebo, por ejemplo, ¿no? Se ha propuesto que incluso colocar eh, inyecciones de Botox, ¿no? Para tratar los espasmos esofágicos. Sin embargo, estudios no han demostrado que sea mejor que el no dar nada, ¿no? Eh, y también el riesgo que implica pues, aplicar Botox constantemente a una persona puede conllevar pues, a riesgos como provocar mediastinitis, ¿no? Entonces, algunos están pensando que se puede hacer también el POI en estos pacientes, pero habría que valorar bien dado que la miotomía endoscópica puede resultar en ser menos eficaz que la acalasia, ¿no? En realidad, estos fenómenos, como son tan infrecuentes, la mejor manera de manejarlos es con el seguimiento, la observación, ¿no? Y algún tratamiento médico paliativo nada más, ¿no? En el esófago hipercontráctil, ¿no? Estamos en los trastornos en los cuales la relajación del esfínter esofágico inferior está normal, pero hay alteraciones a nivel de la contractilidad esofágica, ¿no? Cuando hablamos de un esófago hipercontráctil, puede estar relacionado con dolor torácico o también con disfagia, ¿no? No se conoce bien la causa aparente, pero parece ser que hay un exceso de la excitación colinérgica, ¿no? Hay hipertrofia de las células musculares o un fenómeno reactivo a la obstrucción de la unión esófago-gástrica. Los opiáceos también pueden inducir hipercontractibilidad esofágica, ¿no? Entonces, el diagnóstico por la manometría se define por la presencia de al menos un 20% de contracciones hipertónicas. Puede ser idiopático o puede ser secundario a un reflujo gastroesofágico o a una esofagitis eosinofílica, ¿no? Quiera que no, es necesario siempre completar exploraciones mediante biopsias, ¿no? PHimetría o ecodoscopía esofágica antes de definir esto que se trate de un esófago hipercontráctil, ¿no? Entonces, acá amerita siempre una evaluación complementaria. Aquí vemos un estudio manométrico de alta resolución de un esófago hipercontráctil, ¿no? La característica es de que existe un incremento marcado de la contractibilidad a nivel del tubo esofágico, como vemos acá, este marcador que se utiliza, el ISD, ¿no? Está en 10.970 milímetros de mercurio por segundo por centímetro, ¿no? Se considera que una contracción normal esofágica no debe pasar de 8.000 milímetros de mercurio por segundo por centímetro. Acá tenemos 10.900, es decir, pasas. Estamos hablando ahí de un esófago hipercontráctil, ¿no? Y como vemos acá, el PRI está en 2 milímetros de mercurio, es decir, está por debajo de 15. En otras palabras, la unión esofagogástrica tiene una relajación normal, ¿no? No está hipercontráctil tampoco. Entonces, el tratamiento está relacionado con la causa relacionada con este fenómeno, ¿no? Puede darse inhibidores de bomba, eh, si trastornos del consuelo idiopático, se pueden proponer tratamientos con nitritos, con nitratos, ¿no? O con calcio antagonistas, ¿no? Para mejorar la sensibilidad, ¿no? Y la molestia que esto presupone.
Y como siempre, se considera que hay una superposición entre los trastornos motores esofágicos y la hipersensibilidad visceral, a tal punto que la administración de antidepresivos tricíclicos puede disminuir la intensidad, ¿no?, de estas contracciones y favorecer, digamos, modular la sensibilidad, ¿no? Entonces el paciente puede sentir menos molestia, menos dolor probablemente si agregamos estos fármacos al tratamiento, ¿no?, de los inhibidores de bomba para manejar estos cuadros. Ahora, el síndrome de motricidad ineficaz es un síndrome que se define pues, por una relajación normal de la unidad esofagástrica, con un 70% de contracciones ineficaces o un 50% de contracciones ausentes, ¿no? Su significado clínico es incierto y ya que puede estar presente en ausencia de síntomas y se asocia generalmente a reflujo gastroesofágico. Y acá vemos cuál es cómo se define desde el punto de vista de la manometría, ¿no? Vemos que se relaja el esfínter esofágico superior y vemos acá ¿no? Este, digamos, marcador, el DCI que mide la presión por segundo por los centímetros cuadrados que ocurre dentro del esófago, que está en 150, que es una contracción ineficaz. Es decir, esta contracción no produce no traslada absolutamente nada en la luz esofágica, ¿no? Es muy, muy disminuida, 150, ¿no? Hasta 450 se considera ineficaz, ¿no? De 450 a 8000 se considera una contracción normal, y por encima de 8000 es una contracción hipercontráctil. Lo ideal sería dar algún medicamento que sea un procinético esofágico, es decir, que aumente la contracción esofágica, pero no tenemos en la actualidad. La presencia de este síndrome suele llevar a la prescripción de inhibidores de bomba, básicamente para limitar las consecuencias de un reflujo, porque se va a producir reflujo, ¿no? Y además proponer también reglas higiénico-dietéticas, ¿no?, para, ante la ausencia de estas contracciones, ¿no? Eh, Después hay otras consideraciones desde el punto de vista ya de la especialidad, ¿no? Que cuando hay un síndrome de motricidad ineficaz, esto constituye una contraindicación para el siguiente reflujo. Si está indicada, bueno, eso ya son cuestiones propias de la especialidad cuando hay un paciente con estas consideraciones, ¿no? Que son raros, ¿no? Entonces, no vemos con frecuencia estos pacientes. Bueno, en conclusión, podemos decir que la manometría esofágica ocupa un lugar preponderante en el diagnóstico de los trastornos motores esofágicos. El principal trastorno es la acalasia de lejos, ¿no? Puede verse después el déficit de relajación en la unión esofagogástrica, la ausencia de contracción, los espasmos esofágicos, el esófago hipercontráctil y el síndrome de motricidad ineficaz, ¿no? El único que está bien definido es la acalasia, en cuanto al diagnóstico, en cuanto al tratamiento, en cuanto a la fisiopatología y el pronóstico, ¿no? La endoscopía alta, ¿no?, es la exploración de primera línea cuando hay sospecha de trastornos motores, la manometría esofágica es el gol estándar, y la acalasia pues es una patología que está relacionada con el déficit de relajación de la unión esofagástrica, asociada a ausencia de contracción normal del esófago, ¿no? El tratamiento puede ser por dilatación hidroneumática o por miotomía, ya sea endoscópica o quirúrgica, ¿no? Y los trastornos esofágicos relacionados con los espasmos esofágicos son por la presencia de contracciones prematuras, del esófago eh, martillo neumático o hipercontráctil, puede ser secundario a un obstáculo del nivel de la unión esofagástrica, un reflujo o una esofagitis eosinofílica o bien ser un trastorno idiopático, ¿no? El esófago de martillo neumático es igual que el esófago hipercontráctil, ¿ya? Es otro término que se utiliza. Bien, este tema de trastornos motores siempre es un poquito medio un poco confuso por la terminología. Incluso nosotros, los gastroenterólogos, tenemos un poco de dificultad porque no es algo que veamos de rutina. La manometría no la hacemos nosotros en general. Esto acá en Chiclayo no hacemos estudios manométricos se hacen en Lima, ¿no? Porque no es una patología tampoco tan frecuente que digamos, ¿no? Nosotros a las acalases acá básicamente las diagnosticamos con estudios endoscópicos o radiológicos. Lo ideal es siempre hacer una manometría, por cierto, ¿no? Pero, bueno, por condiciones
quizás por factores económicos, ¿no? Bueno, solemos anticipar, entre comillas, que estamos ante una calasia tipo 2 por lo menos, y que responde pues, a lo que tenemos que ofrecer acá, ¿no? Excepcionalmente aquellos pacientes que no responden, ya pues los enviamos para hacer una manometría en sí y valorar pues el mejor tratamiento en el caso que se dé, ¿no? Yo tenía una pacientita de 28 años, de 30 años, que efectivamente se le hizo un diagnóstico de acalasia vía endoscópico y vía estudio radiológico, y se le hizo tratamiento con dilatación hidroneumática. Le hice 3 sesiones con, con valores de 35 milímetros y valor de 40, y la chica no respondió al tratamiento. O sea, lo más probable es que si hubiésemos hecho una manometría, esta chica era una tipo 3, aunque las personas jóvenes son los más, digamos, refractarios al tratamiento hidroneumático, ¿no? Especialmente si son mujeres, ¿no? Realmente son acalasias tipo 3. Entonces esta chica se le ofreció el tratamiento quirúrgico, anatomía de Helen, que se le hizo con la fundoplicatura de Nissen, y para qué sí resultó bien, ¿no? Yo le estaba haciendo seguimiento y hasta ahora está tranquila, ¿no? Aunque se ha quedado, quiera que no, con un poco de reflujo, ¿no? Este tratamiento con IVP para el manejo de reflujo. Pero por lo demás está comiendo bien, recuperó su peso y está en continuos controles de todos modos, aunque hay un poco más espaciado, ¿no? Ya la vemos cada año, cada 2 años, eh, en su evolución. Si hubiese alguna pregunta, si hubiese alguna pregunta, repito, a ver. Todo claro, doctor. No, si no hay preguntas, pasaremos al siguiente tema. Bueno, bien, vamos a comenzar ahora el segundo tema, que es cáncer de esófago, ¿no? El cáncer de esófago es una patología que también no es muy frecuente, felizmente. A medida que se ha entrado ya en el conocimiento de las causas etiológicas, ¿no? El consumo de tabaco y todo eso,
la importante difusión de lo perjudicial que viene a ser este hábito, ah, en cierto grado ha disminuido, ¿no? La frecuencia del cáncer de esófago. Básicamente el de tipo epidermoide, ¿no? Porque el que se nota ahora con mayor frecuencia es el adenocarcinoma, que es el que inicia a nivel de la unión esófago-gástrica y que tiene que era que no una fisiopatología diferente. En relación a los tumores, sabemos que en el esófago hay tumores benignos. Vemos ahí una clasificación, ¿no? Esto, papiloma escamoso, los adenomas esofágicos, ¿no? Entre los más comunes, y los tumores malignos, pues el adenocarcinoma y el carcinoma esofágico, ¿no? Como los más comunes, los más frecuentes. Más lejos vienen el liposarcoma, el sarcoma de Kaposi, los tumores de células pequeñas, el linfoma, el melanoma. En cuanto a la epidemiología, podemos decir que las áreas de mayor incidencia se dan en China, Irán, en Sudáfrica, acá en Sudamérica más en Brasil, es más frecuente en varones, la incidencia va entre la quinta y sexta década de vida, es el cuarto tumor más frecuente del aparato digestivo y bueno, su incidencia está disminuyendo a favor del escamoso, pero en contra del adenocarcinoma, ¿no? En Rebagliati hace algunos años hizo un estudio epidemiológico en el Perú y generalmente compartía casi las mismas características epidemiológicas con el resto del mundo, ¿no? Más frecuente el epidermoide que el adenocarcinoma, eh, más frecuente a nivel de sexo masculino y afectaba entre la sexta y octava década de vida, ¿no? Hay factores de riesgo, el consumo de alcohol, entre los factores ambientales, ¿no? El consumo de alcohol, el tabaco, el consumo de sustancias ricas en nitrosamida, las presencias de micotoxinas, una dieta deficitaria en vegetales, en frutas, en consumo de vitaminas A, C, E, ¿no? Y el consumo de bebidas y alimentos excesivamente calientes, ¿no? Algunas infecciones también pueden condicionar riesgos, ¿no? Como el virus del herpes simple, ¿no? El virus del papilopirus, el hongo, las bacterias. Hay lesiones premalignas también, que a la larga ameritan seguimiento dentro de lo que es la prevención secundaria, ¿no? Aquellos pacientes en los cuales se les detecta un esófago de Barrett, aquellos pacientes que han tenido una esofagititis cáustica, calasia, síndrome de Plummer-Vinson, ¿no? Y más lejos, la atilosis, la enfermedad celíaca, las neoplasias de cabeza y cuello. El esófago de Barrett, como recordaremos, es una complicación de la alergia, la enfermedad de flujo gastroesofágica. No es otra cosa más que la presencia de metaplasia intestinal especializada que invade la mucosa esofágica normal. Hay riesgo para desarrollo de adenocarcinoma, ¿no? Y esto puede ser progresivo en cuanto al hallazgo histopatológico, ¿no? Puede ir desde ausencia de displasia hasta presencia de displasia bajo grado, alto grado y carcinoma invasor o intramucoso. Los esofagitis por cáusticos, asociadas a agentes químicos alcalinos o ácidos, ¿no? Tienen 1000 veces más riesgo de cáncer de epidermoide, la edad está en promedio en los 40 años, y generalmente se recomienda siempre vigilancia endoscópica 15 años después del evento. La acalasia también es un fenómeno que puede ser un factor de riesgo para cáncer, está en 16 veces más, especialmente después de los 15 años del diagnóstico. El síndrome de Plummer-Vinson, que no es otra cosa que la presencia de membranas esofágicas asociadas a la déficit de hierro, también puede estar asociado al cáncer de esófago, aunque esto ya eh, con el advenimiento de las terapias que corrigen los déficits vitamínicos, eso ha disminuido ya en frecuencia, ¿no? La tilosis, que es un trastorno genético caracterizado por hiperkeratosis palmoplantar, también es hasta un 90% de casos de cáncer epidermoide a partir de los 60 años, ¿no? Entonces aquí los pacientes que tenían o tienen este trastorno habría que hacer el seguimiento de los 30 años de edad, ¿no? Entonces los tumores malignos de esófago, ya mencionamos, el epidermoide en mayor porcentaje, que afecta mayormente la porción torácica del esófago, y el adenocarcinoma en menor porcentaje, que afecta con frecuencia la porción abdominal del esófago. El epidermoide es el más común al momento a nivel mundial, afecta a adultos mayores de 50 años, la relación va a favor del varón,
2-1, ¿no? Hasta puede llegar a 20-1, y su incidencia marcada es en Irak, Chile, Sudáfrica, Brasil. Afecta generalmente a la raza negra, ¿no? Empieza con lesiones como engrosamiento, con placas o elevaciones en la mucosa de color grisáceo, no puede progresar a masas tumorales, ¿no? Lo más común, las exofíticas polipoides, hasta un 60%, se pueden ulcerar y pueden erosionar la vía respiratoria, la aorta, incluso el mediastino, y se diseminan por la red linfática, ¿no? Pero una extensión local, que lo condiciona el tabaquismo, la alcohólica, la esofágica, esofagmitis, casos de gastrectomía parcial previa, la ingesta de cáusticos, etcétera, ¿no? En cuanto a la isopatología, afecta al tercio medio generalmente del esófago, tempranamente invade la submucosa, puede presentarse como tumores de gran tamaño, la invasión ganglionar es precoz, ¿no? Precozmente los ganglios linfáticos que están localizados en la lámina propia pueden asociarse a sangrados por afectación de los grandes vasos, y las metástasis a distancia van más a hueso, a pulmón o a hígado. El adenocarcinoma. Al contrario, el adenocarcinoma es un tumor epitelial con diferenciación glandular, afecta a pacientes de 40 a 60 años, de raza blanca generalmente. La mayoría evoluciona a partir de la mucosa de Barrett, es decir, de displasia como requerimiento. El riesgo de presentar cáncer de esófago en Barrett es del 10% aproximadamente, y se considera el tabaquismo y la obesidad como cofactores. Pero hay un papel un poco controversial del Helicobacter en estos casos. En cuanto a la morfología, generalmente estos cánceres aparecen como placas planas o elevadas que pueden transformarse en lesiones nodulares de 5 centímetros de diámetro, con características infiltrantes, difusas o ulceradas profundas, ¿no? La otra característica es que presentan glándulas que producen mucina, y también se presenta como múltiples focos de mucosa displásica adyacente al tumor, ¿no? En cuanto a la etiopatogenia, podemos pensar que aparece relacionada con una enfermedad por reflujo gastroesofágico, ¿no? Hay el famoso esófago de Barrett, y luego ahí se cadena todo el proceso, ¿no? Neoplásico. Pacientes que quiera que no tienen predisposición también, desde el punto de vista genético, ¿no? Hacer estas lesiones. El tabaquismo, la obesidad, se ha mencionado la relación. Hay también relación con aquellos pacientes que tienen un incremento de la exposición de reflujo gástrico, como aquellos pacientes con síndrome de Solinger-Ellison, o también aquellos pacientes que abusan o consumen demasiados fármacos que disminuyen la presión del frente del esófago inferior, ¿no? Aquellos que consumen muchos benzodiazepínicos, aguditas beta-adrenérgicos, ¿no? Favorecen la relajación del esfínter esofágico inferior, y con eso la persistente contacto del ácido del estómago en la parte distal del esófago, ¿no? En cuanto a la histopatología, el adenocarcinoma se localiza más a nivel de la unión esofagástrica y el tercio inferior. Puede haber metástasis ganglionares de forma rápida a nivel regional, siendo más afectados los ganglios del tronco celíaco y del área perihepática. La diseminación más frecuente a distancia es abdominal. Realmente se presenta en pacientes con carcinomatosis peritoneal, ¿no? En cuanto al cuadro clínico, ¿no? Se dice que hay algunas características o manifestaciones predisfágicas y periodos disfágicos propiamente dichos, ¿no? En el periodo predisfágico, el paciente va a sentir o va a referir sensación de pasaje alimenticio incompleto, hay muchos eructos, regurgitación, plenitud gástrica, puede haber hipopersistente, anemia, diarrea, ¿no? En el periodo disfágico ya la disfagia está presente, ¿no? Hay pérdida de peso, hay pastemia, anemia, puede haber cialorrea, hematemesis y cambios en la vida. Eh, la- el síntoma cardinal que nos hace sospechar este fenómeno es definitivamente la disfagia, ¿no? Y asociada a baja de peso de varios meses de evolución. Un paciente que viene al doctor, tengo dificultad para tragar y he bajado como 5 o 6 kilos en los últimos 3 meses, ya tiene una alta posibilidad de tener un problema de un neoplásico del esófago, ¿no? Y esta disfagia suele ser progresiva, ¿no? Va de sólidos a líquidos. Puede haber otros síntomas asociados, claro, la odinofagia, el oso external, cialorrea, litosis y regurgitación. Puede haber también otras manifestaciones de complicaciones propias de la enfermedad avanzada, ¿no? Presencia de síndrome de Horner, ¿no? Cuando hay compromiso de las raíces simpáticas, ¿no? Por infiltración neoplásica, ronquera por afectación del nervio laríngeo recurrente, o formación de fístulas traqueoesofágicas.
También puede haber clínica o síntomas asociados a las metástasis, ¿no? Puede haber disnea, porque hay un problema de comunicación esofágico-traqueal, ascitis por la carcinomatosis peritoneal, dolor óseo por metástasis e ictericia por metástasis. En cuanto al diagnóstico, la endoscopía alta es el gol estándar, ¿no? Nos va a permitir observar la lesión, nos va a permitir tomar biopsias para hacer el diagnóstico definitivo. La econdoscopía puede servir para evaluar infiltración de ganglios, ¿no? A nivel, a nivel de la pared esofágica o mediastínicos o órganos vecinos. Permite definir también de la lesión y la afectación ganglionar. No sé, bueno, estamos en lo que es el diagnóstico, pero la página no es mía, como les digo. Bueno, estábamos hablando de la ecodoscopía, que permitía valorar la infiltración transmural y la afectación ganglionar.
La tomografía, la tomografía también permite ver la parte relacionada con la metástasis, ¿no? Si el tumor ha progresado más allá de las paredes del esófago, ¿no? Y es importante hacerla después de tener ya una sospecha diagnóstica, ¿no? Tenemos que descartar que no haya compromiso del parénquima pulmonar, estructura mediastínica, ¿no? Etcétera, ¿no? La esofagografía varitada también se puede utilizar en su papel va en el sentido de que nos va a permitir determinar una longitud real de la lesión, ¿no? Y también la posibilidad de que haya fístula. De hecho, que el estudio radiológico tiene que ser con sustancia hidrosoluble, ¿no? Sustancia de contraste hidrosoluble. Vamos a meterle bario a una fístula traqueosofágica, se desencadenamos una neumonitis química. La resonancia también tiene un valor parecido a la tomografía. Y la fibrobroncoscopía, en el caso de que se quiera hacer un estudio, pero un tratamiento radical, siempre es bueno descartar que no haya una fístula. Entonces, la fibrobroncoscopía nos permite valorar esto. Eh, ya la tomografía de emisión de positrones ya es un estudio más complejo para ver metástasis a distancia, ¿no? No hacemos acá tampoco, se hace mínimo. También puede considerarse estudios de marcadores tumorales, ¿no? Para más o menos tener una idea de sospecha o apoyo, ¿no? Ayudancia en el manejo del paciente, ¿no? Por ejemplo, en estos casos, los estudios de sobreexpresión del gen ciclina D1 y de lesión del gen P16 está relacionado con el mal pronóstico. Estos son estudios anatomopatológicos exquisitos, ¿no? En adenocarcinoma, por ejemplo, mutación del P53 y niveles bajos de P27 también son signos, son valores o hallazgos de mal pronóstico, ¿no? Ahora, por ejemplo, el hallazgo de la expresión del gen GEL2 ayuda también en parte del tratamiento, ¿no? Ahora en este momento contamos con medicamentos que bloquean esta expresión y quiera que no, también mejoran la expectativa de vida del paciente. La estratificación es importante porque decide o nos permite decidir el tratamiento más óptimo y conocer también el pronóstico de cada caso y cada paciente, ¿no? La estratificación se hace con el sistema TNM, ¿no? Donde vemos el cuánto de invasión del tumor primario, la afectación de ganglios y metástasis a distancia. Nos permite, en la conjugación de estos tres parámetros, hacer estadiaje, ¿no? El estadio 0, 1, 2A, 2B, 3 y el 4, ¿no? El estadio 0, el cual solamente hay compromiso de lo que es la submucosa, ¿no? Aquí, pero me he dicho de la mucosa, ¿no? Casi hasta acá, pequeñito acá, es importante esta determinación, aunque es bien difícil de hacer, porque acá no hay ningún cuadro sintomático, ¿no? Realmente esto se hace por chequeos habitual, ¿no? Estudios previos, ¿no? De solamente, no porque haya molestias, entonces se puede hacer este hallazgo y se puede hacer tratamiento acá endoscópico, curativo, ¿no? Se hace una mucosectomía o una disección submucosa y se elimina el cáncer. Pero como voy a repetir, estos son hallazgos muy incidentales, muy raros, ¿no? En el estadio 1 ya hay un componente de invasión de la mucosa y la submucosa, donde ya este paciente amerita de manejo quirúrgico. En el estadio 2A ya es 2A puede haber compromiso de la capa muscular del esófago con compromiso ganglionar o no, como entonces B, donde sí hay compromiso, y acá también ya el manejo es quirúrgico, igual que el 3, y en algunos casos el 4A. El 4B ya es el paciente sin mayor chance, el paciente ya solamente es el tratamiento paliativo, ¿no? Entonces el pronóstico sigue siendo malo porque los diagnósticos son en etapas avanzadas, ¿no? Estadio 3, estadio 4, ¿no? Y como ven, la supervivencia a los 5 años va disminuyendo marcadamente a medida que el estadio es mayor, ¿no? Ahora hay algunos factores de pronóstico del cáncer, como dije, ¿no? El grado de invasión tumoral, la presencia de afectación ganglionar, la presencia de tumor residual tras cirugía, el número de ganglios afectados, la longitud del tumor, si es más de 5 centímetros, el pronóstico es peor. El tipo histológico, quiera que no, es el cáncer epidermoide, es mejor tener cáncer epidermoide que adenocarcinoma, la edad y también el estado general del paciente en el momento del diagnóstico. Hay prevención, ¿no? La primaria está enfocada a los
pacientes, entre comillas, normales, asintomáticos, que consiste en divulgar todo lo que significa el riesgo de hacer, fumar, ¿no? El hábito tabáquico, más que fumar, ¿no? Es un factor de riesgo muy importante. Y la prevención secundaria está relacionada a aquellos pacientes en los cuales ya se han encontrado factores de riesgo, ¿no? O lesiones preneoplásticas, pero sin diagnóstico establecido de cáncer, ¿no? Entonces hay que hacer vigilancia. Si encontramos un paciente con esofo de barro, hay que indicarle pues, que tiene que hacer cada 2 o 3 años endoscopía más toma de biopsia. Ahora, para el tratamiento, se agrupan a los pacientes entre grandes grupos, la enfermedad localizada al diagnóstico, ¿no? Que va del estadio 1 al 2A, y no hay afectación de ganglios. La localmente avanzada, que va del 2B al 3, incluso el 4A, ¿no? Son tumores grandes que atraviesan las capas del esófago, pueden invadir estructuras adyacentes o con afectación anular, y lo que comienza una enfermedad ya diseminada, ¿no? 4B. Entonces, el tratamiento para el estadio 1, cirugía, ¿no? Tratamiento quirúrgico. No hay indicación de otro tratamiento ayudante. El 2A se indica esofageectomía, cirugía, más linfadenectomía, ¿no? Y acá se valora el beneficio de la quimioterapia postoperatoria. En el estadio 2B, 3 y 4A, la cirugía de inicio no es tan viable, generalmente se hace un tratamiento neoadyuvante, ¿no? Se da quimioradioterapia antes de la cirugía con la finalidad de reducir el tumor y reducir la diseminación durante la cirugía. Y el 4B ya solamente paliar síntomas. Acá nuevamente regresamos nosotros los gastroenterólogos porque aquí, dependiendo del estado del paciente, nosotros podemos paliar en algo la molestia, en este caso la disfagia, mediante la colocación de prótesis expandibles, mediante la fulguración endoscópica de la tumoración, ¿no? O en último caso, radioterapia localizada como la braquiterapia intraluminal, ¿no? Y bueno, esta sería la última diapositiva, ¿no? Entonces, la parte del cáncer de esófago, haciendo un resumen, ¿no? Los principales cánceres esofágicos, el cáncer epidermoide, que es sensible a la radioterapia, ¿no? Hay buena respuesta a la radioterapia con este tipo de cáncer, o sea, independiente del estadio, pues puede incluso lograr altos tiempos de sobrevivir en el paciente. Y el adenocarcinoma, ¿no? Que es un cáncer más agresivo, más difícil de tratar. Eh, la terapia generalmente es quirúrgica y en manos muy especializadas, pero que no responde al radio ni a quimioterapia de la mejor manera, ¿no? La respuesta es muy pobre, a diferencia del epidermoide que sí tiene una buena respuesta. Entonces nosotros, ante un paciente con disfagia, que olviden disfagia, ¿no? La dificultad del paciente para tragar algo, ¿no? Sus alimentos, el agua. Realmente empieza con los sólidos y luego con el líquido, baja de peso, ¿no? Inmediatamente un estudio endoscópico, ¿no? Para descartar que no haya una lesión de este tipo, ¿no? Y si hay, pues ya será la toma de biopsias y dependiendo de lo que salga, no sé si el epidermoide adenocarcinoma ya se indica el tratamiento más, mejor dicho, de mejor respuesta según el tipo histológico. Después hay otros tumores de esófago, ¿no? El melanoma, que es raro, puede haber, ¿no? Que también es un tumor agresivo, ¿no? Esto, sarcoma de Kaposi, que estuvo muy en moda durante la pandemia, perdón, la fase endémica de la enfermedad por virus SIDA, que ahora ya es raro encontrar, ¿no? De los aparición del tratamiento del Targa. Y algunas otras patologías neoplásicas mucho más raras que eso. Bueno, nosotros no hemos visto durante poco el esófago tumores. Lo que sí, cuando se va a dar la quimioradioterapia, también intervenimos nosotros porque como el esófago es por donde va el alimento, entonces someterlo a quimioradio va a provocar una lesión a nivel del esófago y entonces el paciente no va a poder comer, ¿no? Hay inflamación del tejido y todo eso, ¿no? El paciente no va a poder comer. Entonces, nosotros ahí podemos apoyar mediante la colocación de una sonda transyeyunal o lo que hacemos últimamente es la colocación de una sonda de gastrostomía, ¿no? Endoscópica, ¿no? Pasamos
por el esófago que está parcialmente obstruido por la tumoración y colocamos un tubo que va del estómago, de la pared gástrica hacia la piel, ¿no? Y por ahí el paciente se alimenta mientras dura su tratamiento de quimioradio, ¿no? Y más bien, ¿no? El paciente se mantiene nutrido, sus defensas mejoran, su estado general mejora y puede tolerar lo que le viene, ¿no? La quimioterapia e incluso la cirugía si es necesario. Y ahí participamos nosotros también. Entonces, o sea, la especialidad participa al inicio, el diagnóstico. Podemos dar tratamiento curativo cuando las lesiones son pequeñitas, están todavía en la parte mucosa. Y tratamiento intermedio y al final también, ¿no? Cuando el paciente ya no tiene mayor beneficio de los tratamientos más, entre comillas, eficaces y solamente necesita paliación, ¿no? Pueden colocar stents, que son tubos ahí que mantienen la luz del esófago permeable para que el paciente por lo menos pueda comer, ¿no? Y eso es lo que, bueno, hasta el último día pues, de su existencia, por lo menos si muere, que no muera de hambre, ¿no? Por la misma otra causa relacionada con la enfermedad. Muy bien, si hubiese alguna pregunta, o algún aporte, de repente, ¿no? De repente han leído algo por ahí relacionado con los temas y quisiera compartir. A ver, estamos aquí todos oídos. Bien, ¿ninguna pregunta? No, doctor, muchas gracias. Bueno, perfecto. Entonces, esto, ya pues, con el grupo que me toca rotar el día martes, nos vemos en la Nosora Guinaga, 8:30 de la mañana, y estamos en contacto pues para la programación de la siguiente clase, ¿no? Creo que toca la semana que viene, me parece. Que pasen un buen domingo. Buenas noches. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor, gracias. Gracias, doctor.